Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 36. Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 36, dice la Escritura: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, ¿qué dice? Pero mi reino no es. ¿Por qué no lo leo otra vez conmigo, mi hermano? Fuerte, en el nombre del Señor. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Padre que estás en gloria, oramos en el nombre de Cristo Jesús, que tu reino venga sobre nosotros, que tu palabra nos instruya, nos edifique y nos haga más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor, hermano amado. Hay un tema que pienso yo, mi hermano, está haciendo más mal que bien a la iglesia hoy día. Hay una enseñanza bíblica, pero que ha agarrado un matiz distorsionado y ha terminado por hacer finalmente, en mi opinión, más daño, traer más daño que beneficio. Y yo quiero, mi hermano, tal vez a veces en los afanes olvida uno ciertos principios o los desatiende, no que los olvide. A veces estamos afanados haciendo cosas que tenemos como que reaccionar. Esta semana justamente que pasó, me sentí bastante afanado, como hacía tiempo no lo hacía, por tema de los arreglos locativos de la iglesia. Y con sinceridad siento que en una parte valió la pena. Amén. Mi opinión es que la iglesia se mira mucho mejor, que desde la entrada se mira la disposición del lugar. Amén. Que tenemos, con sinceridad lo digo, y aunque espero que esto no dañe nuestro corazón, pero creo, mi hermano, que tenemos un lugar muy bonito para predicar la palabra del Señor. Amén. Un lugar muy cómodo. Siento que hay bendiciones de Dios. Iba a arreglar esto allí afuera y se fue un dinero importante para los recursos que manejamos nosotros. Y una persona que me debía un dinero hace yo no sé cuántos años, hermano, le cobré alguna vez que tuve una necesidad como 5 veces y no me pagó. Y ahorita se me apareció por la mañana en la casa, estaba todavía incluso durmiendo, y fue y me llevó 3 millones de pesos que me debía. Y fue con lo que terminamos el arreglo que estábamos haciendo allí. Y como que siempre sucede lo mismo, y es que cuando tenemos una necesidad, cuando estamos en algo de esto, Dios provee. Amén. Ya lo hemos visto, no una vez ni dos, sino varias veces que hacemos esto. Sin embargo, los afanes, la carrera, el estar pendiente de el trabajador, de lo que se necesita, de compre, bueno, todo lo que tiene esto, nos mete tanto en la realidad física, que muchas veces cuando pasan estos tiempos nos damos cuenta de cuánto se necesita el equilibrio, el conocimiento y el recordar las palabras del Señor. Amén. Y cuando esto me pasa, que me suele pasar con cierta frecuencia, como que son voces donde el Señor me avisa o me recuerda cuál es el propósito del Evangelio y cuál es el llamamiento que Dios me ha hecho. Amén. Y menciono esto, mi hermano, porque hoy día se está enseñando mucho, y por favor le pido que usted esté muy atento a esta palabra, porque yo sé que usted la ha escuchado en otros lugares, porque yo sé que si usted prende enlace, le van a hablar del reino. Amén. Y especialmente de la economía del reino. Amén. Porque no solo hablan del reino, sino en específico de la economía del reino. Y entre las situaciones de este reino que se habla, tal vez se está olvidando una base fundamental de la enseñanza, y es que el Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Amén. Usted lo está leyendo, ¿verdad? Y dice el Señor Jesucristo: tan es así que si mi reino fuera de acá,
mis servidores. ¿Quiénes eran los servidores de Jesucristo? ¿Quiénes? ¿No saben quiénes eran los servidores de Jesucristo? Los ángeles. Amén. Acuérdense que su reino no era de este mundo. Él dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores estarían peleando para que yo no fuera entregado a los judíos. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, ¿usted cree que yo no le podría pedir a mi Padre más de 12 legiones de ángeles y Él me las daría? Amén. Esos eran los servidores, esos son los que podían ayudar, o más bien los que estaban ayudando en el establecimiento del reino. Y el Señor dice, yo tengo un reino, y esto lo dice porque Poncio Pilatos le estaba preguntando y diciéndole, ¿eres tu rey? Si usted mira ahí un poquitico atrás, el versículo 33, dice, Poncio Pilato volvió a preguntarle, ¿eres tu rey? Y el Señor Jesucristo le dice, ¿tú llegaste a esa conclusión o te lo dijeron? ¿Tú crees que yo soy rey o lo dices porque otros lo están diciendo? Y el Poncio Pilato, que no entendía nada, le dice, su gente, su pueblo, quieren matarlo a usted. Y el Señor le dice, yo sí soy rey, efectivamente, y tengo un reino, pero mi reino no es de este mundo. Amén. Perdóneme, ¿por qué alguien no me le trae una sillita, por favor, a las hermanas para que acuesten al niño? Albert, ayúdeme, por favor. Dice el Señor Jesucristo, mi reino no es de este mundo. Y cuando nosotros analizamos un poquito esto, mi hermano, cuando nosotros nos ponemos a pensar algo en esta circunstancia, yo creo que tenemos que llegar a varias conclusiones que me resultan muy valiosas, hermano amado, y que ojalá nos permitan a nosotros comprender a profundidad algunos aspectos de este mundo. La palabra del Señor, y quiero aclarar esto antes de continuar con el tema, tal vez es Primera de Tesalonicenses, déjenme buscarlo, que aunque no hace parte de lo que había preparado, pero me viene al corazón. Primera de Tesalonicenses, déjeme ubicar por favor un capítulo 4, versículo 11, me gustaría si usted lo puede localizar. Miren lo que dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 11. Dice, y que procuréis, ¿está leyéndolo? Amén, ¿lo encontraron? Dice, y que procuréis tener, ¿qué? Tranquilidad, y ocuparos, negocios espirituales o negocios físicos. Físicos, amén. Dice, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Mire qué tremenda palabra. O sea, para que puedan pagarle al que le deben algo. Amén. Amén. Que si usted fue a la tienda y le dijo, véndame una libra de papa, que es que no tengo sencillo ahorita, le traigo la plata, ahorita vaya y descambie el billete y venga y le pague. Amén. Amén. Para que pueda pagar el arriendo, para que pueda pagar la cuota del carro, la cuota de la casa. Amén. Amén. Ese es un mandamiento. Dice, y no tengáis necesidad de nada. ¿Cómo se suplen las necesidades? Orando, orando y trabajando. Amén. Amén. Mire, es más, por aquí más adelante, no recuerdo, por acá cerquita está también una palabra, creo que es en Colosenses, si no recuerdo mal. Hay una porción, no la recuerdo ahorita, no la tengo presente, pero el apóstol Pablo también les decía que les dimos a ustedes ejemplo, que trabajando con nuestras manos, dice, teníamos todo lo necesario, y dice algo más, dice que les dejamos dicho, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Dice de esta manera la escritura, amén. Dice, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque es necesario, para que podamos entender la enseñanza que el Señor pone en mi corazón, hermanos amados, que nosotros entendamos que el reino espiritual, y quiero que esté muy atento porque quisiera yo que no se prestara para una confusión. Yo no quisiera
que la iglesia fuera desproporcionada en el conocimiento de Dios, porque las desproporciones en el conocimiento de Dios es o significan, implican desconocimiento de Dios. Escúchemelo por favor. La desproporción en el conocimiento de Dios a la postre indica desconocimiento de Dios, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de equilibrio. Amén. De equilibrio no porque tenga en sí lo bueno y lo malo, sino porque el Señor estableció unas formas de hacer las cosas. Y cuando nosotros nos vamos hacia un lado de la balanza, le voy a poner un ejemplo real, sencillo, simple, que seguramente usted ha podido conocer. Cuando una persona se quiere ir a la iglesia y sin el conocimiento del Señor, sale y bota el trabajo, bota el estudio y dice: estoy en la universidad pero no me importa, tengo un trabajo pero lo dejo y me voy a servir al Señor. Si el Señor no le ha llamado a esto, mi hermano amado, si no ha sido orden específica del Señor, ¿qué va a pasar? Fracaso, frustración. Amén. Pero tampoco quiero que pensemos, como algunos han intentado hacer, que el reino y las bendiciones del Señor tienen que ver con el ámbito económico, sino más bien el apóstol Pablo, me gusta lo que está diciendo aquí en Primera de Tesalonicenses, y creo que nos da una buena base para arrancar el estudio de la Escritura. Dice: y que procuréis tener ¿qué? Tranquilidad. Que deben trabajar como hasta enfermarse uno, hasta enloquecerse, desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche del otro día. ¿Sí es así como debemos trabajar? Angustiados. Mire que algunos trabajan, hermano amado, más pendientes del jefe que de su trabajo. Y si su jefe le dice venga y se toma una cerveza, entonces le dicen: pues jefe, lo que pasa es que yo soy cristiano. Y entonces el jefe le dice: pero no importa, es una cervecita nada más. Ay, bueno, jefe. ¿Por qué? Porque no tiene tranquilidad. Amén. Cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los ataques, porque van a venir, y ahorita quiero hablar de eso justamente, el que no tiene la tranquilidad en su trabajo, ¿qué pasa? Se angustia, empieza a buscar culpables, se desestabiliza, se estresa. Amén. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo: ustedes deben saber algo, que durante un tiempo, y por favor insisto, esté hoy muy atento, de que durante un tiempo ustedes van a estar en este mundo y deben cumplir condiciones y requisitos de este mundo, una de las cuales es trabajar. Amén. Pero que su reino, su ciudadanía, su intención y la importancia de su corazón es el reino del Señor Jesucristo. Amén. Y que en ese reino ustedes y yo hemos sido enseñados o estamos siendo enseñados. Y que en ese reino ustedes y yo hemos sido bendecidos. Amén. Y que en ese reino hemos sido puestos por cabeza y no por cola. Que en ese reino se nos ha dado autoridad. ¿Quién dice amén? Y cuando nosotros empezamos a entender esto, mi hermano, tal vez nosotros necesitemos buscar cuáles son las características del reino del Señor Jesucristo. Porque es que, hermano, hay muchas cosas que nos resultan contradictorias. Hay muchas cosas que nos confunden, porque a veces, hermano, vienen aflicciones a la carne y nosotros decimos: Señor, pero ¿cómo es posible esto? Si tú estás conmigo, ¿por qué estoy sufriendo? Señor, no entiendo. Si tu palabra dice que me has dado autoridad, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué mi vecino me empieza a hacer esto? ¿Por qué mi jefe me humilla? ¿Por qué esa persona habla mal de mí y como que no pasa nada? ¿Por qué, Señor, si tú me has dado autoridad, estoy enfermo? ¿Por qué estoy sufriendo? Amén. Y mire, mi hermano, que empieza una serie de aflicciones. Yo alguna vez oía de una enseñanza impresionante, pienso yo, mi hermano amado, impresionante para mal, de una gran persona que supuestamente predica mucho la palabra y tiene mucho conocimiento, y decía que en un supermercado salió una impía con un
carro con dos carros del supermercado, pues del Éxito, de alguna de estas, salió con dos carros llenos de mercado y que ella iba con una canastica con tres cositas y ella dijo: no es posible, si yo soy hija del rey, entonces cómo yo no voy a tener lo mismo. Y entonces fue y agarró el mercado y le echó en el carro y pagó con la tarjeta de crédito, porque es que ella también es hija del rey. Pero entonces uno dice: ¿de dónde es el rey? ¿De dónde es el reino? ¿Y de dónde son las bendiciones? Amén. Porque cuando entendemos esto, mi hermano, o peor, mejor, cuando no lo entendemos, vienen aflicciones. Porque de repente un hombre dice: pero ese hijo del diablo tiene esa mujer bien operada, 90, 60, 90, y mírala a él y dice: mire la mía, ¿cómo es posible si yo también soy hijo del rey? Necesito una igualita a esa, porque es que un hijo de un rey debe tener una princesa por mujer. Porque cuando no entendemos eso, mi hermano, empezamos a afligirnos nosotros por el carro que tenemos, por el modelo de la moto, por tal vez la marca de los zapatos. Empezamos nosotros, hermano, a desentender las aflicciones de Cristo y a sufrir mucho. Mire, mi hermano amado, si hay algo que mina la fe, yo quiero que hoy usted, mi hermano, que es valiente y vino hoy, sea bendecido por esta palabra. Si hay cosas que minan la fe, mi hermano, son las aflicciones cuando no las entendemos bien. He tenido, o tuve, el Señor me permitió esta semana pasada 3 experiencias. Y quiero brevemente contarlas, y acá tengo testigos en el nombre del Señor de lo que estoy hablando, que no son exageraciones ni estoy mintiendo. Hace 8 días, tal vez, o 15 días, no recuerdo, poquito tiempo, menos de 15 días, Fernando, el hermano Fernando, estaba con su hija enferma, con fiebre, y la tuvo todo el culto con fiebre. Y cuando se terminó el culto estaba la niña que literalmente no se podía parar. Aquí está el hermano y si estoy exagerando, mintiendo, le autorizo a mi hermano para que se pare y diga: es mentira lo que dice el pastor. Y no se podía parar la niña. Le pusieron una tortica, que más que un niño para comer torta, y no podía ni comérsela. Aquí está mi hermano que sabe que es así. Y le dije: venga, vamos a orar, hermano. La agarré en mis brazos, me puse a orar por ella y pasó algo, mi hermano. Tan pronto oré por ella, ¿qué creen que pasó? Nada. Siguió igual, con fiebre, no se podía parar. Y yo seguí orando y no pasó nada. Y duramos orando, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero creo que harto tiempo, como unos 10 minutos, calculo yo, no sé si fue un poquito más, un poquito menos, pero más o menos 10 minutos. Y en medio de la oración, cuando yo ya dije, pensé en mi mente: baila, tocó llevarla para el médico. Pero algo me habló el Señor, hermano amado, delante del Señor. Y Fernando, si está acá, si recuerda la oración, yo oraba y le decía al diablo: no me va a mover en mi fe. Yo creo que el Señor va a hacer algo. Y empecé, mi hermano, a reclamar la palabra del Señor y me mantuve ahí. Al cabo, como unos 10, 15 minutos, la niña de repente dijo: quiero comer, creo que fue que dijo algo. Y comió torta y luego salió y se puso a jugar. Y se le pasó la fiebre, se le pasó el malestar, se le pasó todo. Y digo algo, mi hermano, la semana anterior la otra niña se había enfermado y estuvo casi una semana en cama, ¿verdad? Con el cuadro clínico, básicamente lo mismo. Le empezó fiebre, le empezó malestar y estuvo una semana. Yo creo que el Señor nos estaba hablando. Yo creo que el Señor, tanto a él como a mí, nos estaba enseñando algo. Amén. Luego otra cosa, y quiero comentar, no está acá la hermana Rocío, pero el 24, hace una semana, a la niña de Rocío le empezó un dolor de oído. Ustedes la conocen, a Luisita. Tan fuerte que la niña gritaba. Aquí está mi esposita, por lo menos, que sabe. Yo estaba en el culto, me sacaron pues del culto para que fuera allí a la oficina y empecé a orar por ella. Y le puse las manos encima y reclamé la palabra que dice: pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Amén. Y le puse las manos sobre los oídos y ¿qué cree que pasó? Que la niña gritó porque dijo: me duele el oído. Porque le dolía, lo tenía rojo, era tan fuerte que se le miraba por fuera, literalmente. No le podía poner la mano ahí encima, me puse aceite, porque así lo dice la escritura, y aunque parezca una locura, pero en obediencia, y le puse la mano como por el ladito, y empecé a orar. Oramos, ahí estaba mi esposa, nuevamente, como a los 5 minutos, la niña empezó a gritar. No solo se le pasó, sino que empezó a gritar, a gritar. Y yo le dije a la niña: no quiero que grites, a una bebé, le dije: no grites, llora pero pasito, porque Dios te va a sanar. Y mi esposa, yo me di cuenta, se empezó como a desesperar.
Y oró un momentico y se salió ahí de la oficina porque la niña no dejaba de llorar, no dejaba de gritar. Nuevamente pasó no sé cuánto tiempo, mi hermano, y yo reclamaba esa palabra: demonio inmundo, no me va a hacer dudar de mi fe, no me va a hacer mover en mi fe, en el nombre del Señor. Yo he creído una palabra y le oraba al Señor: Dios mío, permite que esta niña tenga descanso, que se duerma, y que mañana cuando se levante esté sana, esté bien. Un dolor de oído, mi hermano, eso no se pasa durmiendo. Amén. Es más, ¿alguien ha tenido un dolor de oído? Eso no lo deja dormir a uno. Amén. Y la niña finalmente se quedó dormida después como de 10 minutos de estar orando. Fui y se la entregué a la mamá. Y al rato, cuando ya a medianoche se acabó el culto, y le pregunté a la hermana: ¿cómo está la niña? Rocío no estaba con nosotros en la oficina, ella estaba afuera. Y me dice, palabras de ella, me dice: no sé, pero usted me la entregó como dopada, no se ha despertado ni aunque la llamé. Y yo le dije: es que yo le pedí al Señor que hasta mañana estuviera dormida. El otro día la llamé y le pregunté cómo está, y dijo: se levantó la niña perfecta. Hasta el día de hoy no le volvió el dolor de oído, no le dio medicamento. ¿Qué le quiero decir, hermano amado, con esto? Que cuando nosotros sufrimos aflicciones, nuestra fe se mina, nuestra fe se daña, porque cuando uno va a orar por alguien, lo primero que le viene a la cabeza es: ¿y cómo? Si mire que yo todavía estoy enfermo. ¿Cómo oro por la bendición de alguien si yo tengo problemas? ¿Cómo voy a ponerle las manos sobre un enfermo si oré por otro y no se sanó? Y mire, mi hermano, qué cosa curiosa, que yo pensaba que cuando Dios le contestara a uno con el primero, de ahí en adelante no iba a haber problema con la fe. Pero resulta que el Señor nos contestó con el hijo de Fernando, con la hija de Fernando, y cuando fui a orar por el hijo de Jaime, otra vez tuve exactamente la misma lucha en mi fe. Y aunque nos contestó el Señor cuando fui a orar por la hija de Rocío, otra vez tuve exactamente la misma lucha. Y quiero decirle con esto, mi hermano, la fe, la lucha de la fe no es por lo que hayamos visto. La lucha de nuestra fe es una lucha espiritual. Son cosas espirituales las que se levantan a tratar de hacernos olvidar y menguar en nuestra fe. No es por lo que veamos. El apóstol Pedro, cuando caminó sobre el agua, ¿estaba caminando o no estaba caminando? Estaba caminando, pero aún así su fe menguó, se fue. Amén. Y terminó por caer al agua. Nosotros hemos visto respuestas del Señor, pero muchas veces empezamos a fijarnos en las circunstancias, y la lucha, mi hermano, en nuestra fe empieza a decaer. Y cuando nos damos cuenta, estamos pataleando diciendo: Señor, me estoy ahogando otra vez. Señor, otra vez la enfermedad me agarró. Señor, otra vez el problema. Dios mío, otra vez estoy preso del pecado, de la circunstancia, de la situación difícil. Y hermano, nosotros debemos entender, y yo quisiera que nosotros pudiéramos mirar, que los propósitos del Señor, hermano amado, son propósitos espirituales, y que muchas veces las aflicciones de nuestra carne, por favor recíbamelo hoy en fe, las aflicciones de nuestra carne no son muestra ni del abandono del Señor, ni del pecado del hombre, sino más bien de la soberanía y el poder de Dios a punto de mostrarse en aquel que quiere creerle al Señor. Las aflicciones de la iglesia no necesariamente son producto del pecado. Seguramente Satanás, como es su oficio, robar, matar y destruir, será instrumento de Dios para traer aflicciones, tal vez. Seguramente, mi hermano, y yo quiero que entienda algo, no estoy diciendo que la iglesia debe aceptar las aflicciones y sencillamente no hacer nada, pero lo que yo quiero que usted entienda es que en el caminar del cristiano muchas veces hay aflicciones, que en el caminar del cristiano muchas veces tenemos momentos difíciles. Leía yo Efesios, que le invito, mi hermano amado, que ojalá usted lo pudiera leer con detenimiento un par de veces, esta breve epístola del apóstol Pablo, y ser instruido. Efesios, hermano amado, dice el capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él. ¿Cuándo nos escogió el Señor? Dice: antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ricos.
para que fuésemos sin ninguna enfermedad, sin ningún problema. ¿Cuál es el escogimiento del Señor? Dice la Escritura, para que fuésemos como, dígalo, santos y sin mancha delante de Él. Yo quiero, mi hermano, que usted en el nombre de Jesús se rete en su corazón. Ser santo sí es posible. Amén. Difícil de creer. Ser santo sí es posible. Es más, no solo es posible, fue una decisión del Señor sobre la iglesia. Amén. ¿No amén? ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice, ya no se enseñoree de ustedes el pecado. Y le digo esto a mi hermano, ¿por qué? Porque es que por temporadas parece que lo olvidáramos. Por temporadas parece que la ira se pudiera enseñorear del cristiano también. Por temporadas parece que el chisme se pudiera enseñorear del cristiano. Hay tiempos donde parece que la murmuración fuera la destinación de Dios para nosotros. Hay tiempos donde parece, mi hermano amado, que la angustia, la depresión fuera el propósito de Dios. Y sabe que, mi hermano, hay mucha gente que dice, pastor, no puedo con esto. Entonces, si usted dice no puedo con esto, escúchemelo bien. Si usted dice no puedo con esto, usted está siendo mentiroso a Dios. Amén. La teología dice, pastor, es que hay tres tipos de santificación. La santificación posicional, que es que Dios te hace santo cuando te recibe. La santificación transicional, que es lo que tú vas haciendo durante la vida. Y la santificación cuando llegas al cielo, cuando te mueres, que es cuando no cometes más pecados. Pero déjeme decirle, mi hermano amado, que la Escritura no nos habla de eso en esos términos. El apóstol Pedro dice, sed santos porque yo soy santo en toda, no dice en una parte, dice en toda vuestra manera de vivir. Amén. Amén o no amén. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 en adelante es la cita que les estoy diciendo. Sed santos en qué, en alguna parte, en toda vuestra manera de vivir. Así que hay un reto fuerte. Así, mi hermano, que hay un reto, hay un llamamiento, no fácil. Pero qué tremendo, mi hermano, que la iglesia no hable sobre esto. ¿Por qué? Porque si en la iglesia no se nos enseña, si en medio de la congregación donde estudiamos la palabra no se nos enseña esto, nos volvemos nosotros mismos alcahuetes de nuestras debilidades. Alcahuetes de las debilidades, hermano amado. Más bien necesitamos empezar a luchar desde el principio, desde los orígenes. En otro momento, mi hermano, hablaremos de la santidad. ¿De dónde arranca? ¿En qué momento usted y yo debemos, hermano amado, empezar a cortar esos avances del diablo? Porque, mi hermano, es tremendo. ¿De dónde empieza? Yo hace un tiempo hacía, no me acuerdo con quién, no sé si en un culto o hablando con mi esposa, pero yo hacía una reflexión. Y yo quiero que usted esté atento, por favor, hermano, a esto. Porque con sinceridad, y como el apóstol Pablo lo dice, con orgullo lo digo yo. Con orgullo lo digo, el apóstol Pablo, él decía que las iglesias que él dirigía eran su gloria. Amén. Y mire que hay algo acá, la iglesia en este lugar, el 26, si no recuerdo mal, de enero, completamos 3 años. Amén. 3 años llevamos en este lugar. 3 años, hermano amado, en los cuales en esta iglesia, présteme atención, en esta iglesia no se han visto problemas de fornicación entre los jóvenes. Amén. No se han visto. Acá no podemos, y uno como pastor conoce, mi hermano. Acá no podemos decir que fulanito le quitó la virginidad a fulanita, que el noviecito no, señor. Acá no hay ese problema. En el nombre del Señor le digo, y le pido al Señor que mantenga la iglesia así, y le pido a ustedes que mantengan con los ojos abiertos. ¿Y cuál ha sido la fuente de eso? El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero ¿de dónde arrancó esto? De una enseñanza, de una instrucción que se da en la iglesia. ¿Cuál es? Acá en los noviazgos no están permitidos. ¿Por qué? Porque en la Biblia los noviazgos no están permitidos. Amén. Tal vez alguien diga, pero fulanita viene a la iglesia y es fornicaria. Fulanito viene a la iglesia y fornica. Sí, pero ese fulanito no es de la iglesia. No está sujeto a las normas de la iglesia. Amén. Porque aquellos que se han sujetado a las normas de la iglesia, amén, no han tenido ese problema. ¿Es así o no es así?
Tenemos jóvenes acá, claro que los tenemos. Y déjenme decirle, niñas bien lindas, jovencitos bien plantados, en edad de noviazgo, en edad de merecer, en edad ya de matrimonio, pero acá tenemos muchachos de rodillas diciéndole: Señor, dame la esposa, Señor, dame mi esposo. Amén. Acá no tenemos novios besuqueándose, novios manoseándose, novios yéndose a cine, saliendo a comer helados, no, Señor. Y aquí, cuando me han pedido permiso a mí para tener novio o novia, ¿qué les he dicho? Si usted quiere tener novia o novio, váyase para otra iglesia. Si usted me acepta a mí como su pastor, pídale al Señor. Y resulta que un problema que aparentemente es imposible de manejar en las iglesias, porque ese problema está en las iglesias. ¿Cuántas muchachitas preñadas han salido de las iglesias antes de casarse? Montones. ¿Por qué? Porque la enseñanza es: pobrecitos los muchachos. Ellos necesitan su novia, ellos necesitan su novio, las muchachitas necesitan su novio, los muchachitos necesitan su novia. Y es que si no las dejamos, entonces se van al mundo a hacer otra cosa. No, mi hermano amado, en el nombre del Señor no. La Biblia dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Y fíjese, mi hermano, cómo una enseñanza nos está evitando un problema grande. Yo le doy gloria al Señor, porque creo, mi hermano, que sería terrible para uno de pastor ver una niña de acá, de las que se han levantado, preñada, y el novio fugitivo, en la Interpol buscándolo, circular amarilla, circular roja, a ver si lo alcanzan. Sería terrible, mi hermano. Pero yo le digo algo: mientras se sujeten a la enseñanza que se está dando, estarán siendo guardados. ¿Por qué? Porque no se le da ocasión al diablo. Amén. Porque no se le da lugar al diablo. Porque, mi hermano, cuando dos muchachitos arrancan a besuquearse, a manosearse, se metió Satanás. Les agarró, mi hermano, la cosa, y dice la Biblia que son como aguas, que no las detiene nadie. ¿Quién detiene un río crecido, mi hermano? Nada. Póngale usted lo que le ponga, se lo lleva por delante. Amén. Entonces, lo que yo le quiero decir, mi hermano, es que cuando la enseñanza es equivocada, entonces el camino se va desviando. Amén. El apóstol Pablo dice que fuimos escogidos para ser santos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero mire que hay cosas que me impresionan, hermano amado, y es que el capítulo 3 de Efesios, donde está hablando de las actitudes y de las características del creyente. Mire lo que dice el capítulo 3, el versículo 1. Sin duda usted lo conoce, pero yo quiero que usted reflexione junto conmigo en dos o tres aspectos para ir cerrando la enseñanza. Dice: por esta causa yo, Pablo. ¿Cómo estaba Pablo? Prisionero de Cristo Jesús. Esto que él dice, prisionero de Cristo Jesús, no lo dice en sentido figurado. Amén. Esta no es una figura literaria. ¿Cómo estaba Pablo? En una cárcel, con grillos en sus manos, con cadenas en sus manos, con grillos en sus pies. Yo le pregunto, mi hermano, ¿será? Présteme su imaginación un momentico, y le pregunto yo: ¿será que una persona presa en una cárcel se sentirá victoriosa? ¿Será que una persona en una cárcel se sentirá respaldado por el Señor? Y las prisiones del apóstol Pablo no duraron poquito, años. No tengo, ni debí haberlo preparado, no tengo el cálculo, pero según recuerdo, mi hermano, fueron casi 10 años que el apóstol Pablo duró preso. De hecho, a lo último lo mataron. El apóstol Pablo, al igual que los demás apóstoles, terminaron martirizados. Y cuando uno piensa en esto, dice: pero yo no entiendo si él tenía ángeles a su disposición. Sí, ángeles para ministrar el reino de Cristo Jesús. Quite la cachucha, papá. Ángeles para ministrar, ¿qué? El reino de Cristo. Pero ese reino, ¿de dónde viene? ¿Ese reino de dónde es? Ese reino, ¿qué es lo que busca? Que usted pueda tener el televisor más grande, que usted pueda tener acceso sin límite a todos los excesos de los supermercados,
Que usted pueda pasar por el mundo sin que le duela ni una uña. ¿Cuál es el oficio de los ángeles? Venir a hacerle el manicure, el pedicure, alisarle el pelo a usted, cumplirle sus caprichos, permitirle que usted esté durmiendo en la casa y le caiga la plata que necesita y la comida y la nevera se le llene. ¿Será esa el propósito de la fe? ¿Será evitarnos, hermano, los mínimos sufrimientos? Porque mire, mi hermano, que empieza uno a ver cosas tremendas. Dice el versículo 13 del capítulo 3, ahí en Efesios, dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de ¿qué? De mis tribulaciones. Fíjese, mi hermano, yo le digo algo. Hay enseñanzas muy poco populares y yo estoy seguro que esta es una de esas enseñanzas poco populares. Porque hoy día nosotros hemos querido entender el reino de Dios como un encaje en el reino terrenal, donde toda la administración sobrenatural se pone al servicio de la administración natural. Ojo, hemos querido entender el reino de Dios como un oficio, como una herramienta para que el reino terrenal sea modificado en favor de nosotros. Escúcheme bien lo que digo. La Biblia dice que el mayor sirve al menor. Amén. Que el más grande bendice al más chico. Amén. Y fíjese algo que a mí me parece tremendo, mi hermano. ¿Será acaso que el reino espiritual debe venir a servir al reino material? ¿Será acaso que las cosas espirituales están diseñadas para modificar las terrenales? ¿O acaso la palabra de Dios dice que este mundo está reservado por la misma palabra para la extinción, para que vengan entonces los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Será, mi hermano, que el propósito, que el diseño de Dios es permitirnos la manipulación del reino terrenal? ¿O será más bien, hermano amado, que en este reino terrenal las aflicciones pueden ser parte de la manera en que Dios nos habla, nos trata, nos demuestra su soberanía y nosotros demostramos nuestro amor para con Dios y sobre todo nuestra sujeción y obediencia para con Él? Porque el apóstol Pablo, mi hermano, pasaba tribulaciones y déjeme decirle algo, en todos los tiempos las tribulaciones nos desaniman. Le confieso algo, mi hermano, uno mismo, cuando uno mira la iglesia llena, uno ora y como todo el mundo grita, uno dice: qué presencia de Dios. Yo he escuchado que la gente dice: pastor, en esa iglesia eso sí hay una presencia tremenda. Esas 2000 personas que se meten allá gritan y eso cae en la presencia. Y yo pregunto, ¿cae en la presencia? Porque si cae en la presencia, la fornicación se va. Amén. A mí cuando me cae la presencia de Dios, hermano, porque me cae, se me va. Lo primero que se me va cuando me cae la presencia de Dios es el pecado. No me quedan ganas de pecar. Yo puedo estar peleando hasta con el perro, mi hermano, pero si me arrodillo a orar y Dios me habla, me levanto a pedirle perdón a todo el mundo. Me levanto a servir. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Alguna vez en el altar, ustedes se dieron cuenta, tuve la necesidad de pedirle perdón a mi esposa. ¿Por qué? Porque ¿quién se resiste a la presencia de Dios, hermano? Pero yo no creo que caiga esa presencia como dice, y los líderes sigan en fornicación, en adulterio, en mentiras, en iras, en orgullos. Yo no creo eso. Lo que pasa es que cuando grita, uno dice, qué presencia. Y también cuando uno mira poquito dice, no, es como cuando uno va a un restaurante y mira la mesera ahí cazando una mosca apenas, dice, no, acá la comida debe ser horrible, no hay nadie, ¿verdad? Pero si uno mira un poco una bola de gente haciendo fila, usted dice, no, debe ser muy bueno. Usted no sabe que es que el gobierno les repartió bonos para venir a reclamar ahí, la comida es fea, pero usted dice, debe ser buena porque mire ese reguero de gente. Y cuando vienen aflicciones, cuando vienen tribulaciones, uno se desanima, mi hermano. Y surgen preguntas a veces. Pero, ¿por qué? Y es que esto, ustedes recuerdan tal vez a alguien que dijo, ¿y por qué si Dios está con nosotros, nos han venido todas estas dificultades? Gedeón.
Dios está contigo y dice, pero si Dios está conmigo, ¿cómo me van a venir estos problemas? Pero si Dios está conmigo, ¿cómo me van a dar palo? Pero ¿cómo me voy a enfermar? Pero ¿cómo voy a tener dificultades? Pero ¿cómo voy a estar todavía en esto? Pero ¿cómo que si el Señor está conmigo, mi hogar, mi vida, mi carro, mi casa? Pero dice la palabra que el apóstol Pablo animaba a la iglesia y le decía, les pido que no desmayen por causa de mis tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. Pero mi hermano, con el corazón le digo, qué lejos está esta enseñanza del corazón de la iglesia hoy día. Qué lejos está esta enseñanza del corazón de la iglesia. Hoy día, con franca honestidad, ¿a quién le interesa o quién acepta un poquito de sufrimiento? Si se nos daña el carro, ¿quién dice me voy a pata? Gloria a Dios, se me dañó el carro, entonces me voy una hora antes porque... Y si está lloviendo, pues me cojo la sombrilla. Y si en el primer ventarrón levantó la sombrilla, me pongo una bolsita plástica, me arremango los pantalones, pero voy a sufrir un poquito por causa del Señor. ¿Quién tiene ese pensamiento? ¿Sabe qué dice? Se dañó el carro. No es la voluntad de Dios que yo vaya. El pastor no pasó por mí, se le olvidó llamarme. Eso yo creo que Dios me está hablando, que me quede en la casa. ¿Quién tiene el pensamiento de sufrir hoy? ¿Quién tiene el pensamiento de pasar una tribulación por causa del Señor? Si hacemos algo para el Señor, queremos que las cosas nos salgan perfectas. Y si no nos salen bien, decimos, ¿qué decimos, hermano? No es la voluntad de Dios. Dios mío, pero yo me da culpa. Yo le he dicho, Señor, pero si te estoy sirviendo, ¿cómo es posible que si voy a predicar la palabra me pare un policía corrupto para robarme plata? No puede ser, Señor. Esto es imposible, porque es que si yo te estoy sirviendo, manda a tus ángeles. Y el Señor dice, sí, pero mis ángeles, mis servidores son de mi reino, y mi reino no es de este mundo. Que el diablo con su reino haga. Entonces debemos dejar que el diablo nos destruya. No, tenemos que orar, por supuesto. Hay que clamar. Pero nuestra ciudadanía y nuestra esperanza debe estar puestas ¿en dónde? En el reino de los cielos. Amén. En el reino de los cielos. Hay varias porciones, hermano. Filipenses, capítulo 2. Hay una porción que me gusta mucho en el capítulo 1, versículo 29. Pero mire esta. Capítulo 2, versículo 26, Filipenses, ahí adelantico, 2 o 3 hojas adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 26 dice, porque él, hablando de Epafrodito, un servidor de Dios, a los que están buscándole nombre a los niños, ahí pueden tener uno, el hermano Epafrodito, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que se había enfermado. Verso 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto, pero ¿por qué? Si estaba predicando a Dios. Pero ¿por qué si se había ido con una ofrenda para los pobres? Pero ¿por qué si amaba la iglesia? Pero mi hermano amado, le digo yo, hay muchos porqués que no entendemos, tal vez otros sí, pero hay algo que nos debería marcar a nosotros, y es que las aflicciones en Cristo deberían redundar, mi hermano amado, para esperanza, deberían redundar, hermano amado, para alegría. Santiago, capítulo 5, ya voy terminando, mis hermanos amados. Santiago, capítulo 5, versículo 9, perdóneme, versículo 7, Santiago capítulo 5, versículo 7, amén, dice la escritura, por tanto hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En un año, ¿cuántos desánimos usted ha tenido? ¿Cuántos?
Uno, uno por mes. ¿Cuántos desánimos usted tuvo este año? Se acabó el año, vamos a pensarlo. ¿Cuántas veces usted dijo, no puedo más? ¿Cuántas veces dijo, te la llevas o te la envío? Amén. Y miren lo que el apóstol dice, el apóstol Jacobo dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Yo le pido que lo lea, mi hermano, que lo reciba. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Tened vosotros paciencia, mi hermano, en medio de la tribulación y afirmen sus corazones, es decir, no se dejen mover para ningún lado. Amén. Amén. Porque es que nosotros somos especialistas en salir corriendo. Nosotros somos especialistas en volvernos locos. Parecemos hormigas. Coja una hormiga y sacúdale un poquito la entradita a la cuevita. Y mire que salen, no saben para dónde corren, pero esos salen por montones y corren y así parecemos muchos, hermano. Viene un problema y salimos corriendo a hacer cualquier cosa. Hablaba yo con un hermano y le decía, hermano, dedíquese a su negocio, a su empresa, como dice la Biblia, con paciencia. Haga lo que está haciendo con tranquilidad. Porque a veces nos afanamos, corran una cosa, corran otra, picamos allí, picamos allá. Yo lo viví, mi hermano, cuando niño, yo lo he contado. Recorrimos media Colombia. Jamás salimos de vacaciones con mi mamá, pero sí recorrimos media Colombia. Donde le decían que había trabajo, allá llegaba mi mamá. Corra, es que allí está bueno. Corra, es que allí hay una oportunidad. Corra, es que allí. Y la bendición de Dios, ¿dónde está? Donde obedecemos al Señor, hermano amado. Ahí está la bendición de Dios. Y por eso dice, afirmen sus corazones. ¿Cuántas veces salimos corriendo detrás de un trabajo y dejamos la iglesia? Y luego, ni trabajo, ni familia, ni... ¿Verdad? Terrible. Pero acá no pasa eso, porque acá hay gente que tiene firme el corazón. Amén. Tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, porque el juez está delante de la puerta. Verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a quienes, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿A quién le hubiera gustado ser un Elías? ¿A nadie? ¿A usted no le hubiera gustado, mi hermano, decir, Señor, respóndeme con fuego, y ver cómo se abre el cielo y cae fuego y consume el holocausto? ¿A usted no le hubiera gustado, mi hermano, ser un Eliseo? De decir, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpear el mar y que se abriera. Ser ese Elías que le dijo, vaya y sumérjase, tiene lepra, sumérjase, y va a ser sano. Es Elías que se le cayó un hacha en el río y cogió un palo, lo tiró al agua y empezó a flotar el hacha. ¿Me parece poco eso? Ese que le dijo, no faltará el aceite en la vasija, ni la harina en la tinaja. Hasta el día que el Señor haga llover, siempre habrá alimento en tu casa. ¿No le gustaría ser ese? Pero ¿sabe cómo los mira el Señor? Dice, ellos fueron ejemplos de ¿qué? De aflicción. Escúchelo, fueron ejemplo de aflicción. Las cosas no fueron bien con ellos. No fueron gente popular. No fueron gente bien recibida. No durmieron en casas acolchonadas. La bendición de Dios en ellos, hermano, no se miraba en la cama súper acolchonada o en el televisor grande. Se miraba, hermano amado, en que podían oír la voz de Dios cuando les hablaba. En que cuando ellos hablaban, hermano, el Señor respaldaba sus palabras. Pero hoy día el evangelio y el reino se quiere resumir, hermano amado,
a que caiga plata, a que lo material sucede, a que la enfermedad se vaya, a que nos responda económicamente. Y gloria a Dios, y hay que pedirlo. Y bendito sea el Señor que nos traiga las añadiduras, así lo describe la palabra, las añadiduras. Pero el reino del Señor no consiste en comida o en bebida, dice la palabra del Señor, sino en poder. Pero aquellos que tuvieron ese poder, dice la Biblia, sean tomados como ejemplo de aflicción y de paciencia. Yo quiero que Santiago 5:11 si lo leamos todos. Que usted lo busque en su Biblia, mi hermano, no sea perezoso, busque por lo menos la escritura. Santiago 5:11, mire lo que dice, ¿lo tienen? He aquí, tenemos por bienaventurados, qué tremenda palabra, párele, he aquí tenemos, eso se lo dijo ¿quién? ¿La ley? ¿Eso era para los judíos o eso ya se habló en tiempos de la iglesia? Le pregunto, escúcheme, aló, se me fueron los hermanos. ¿Esto se habló para los judíos o en tiempos de la iglesia? Diga, para la iglesia. Diga, para mí. La iglesia cristiana debe tener por bienaventurados a los que sufren. Muy duro. ¿Te parece como que es un evangelio nuevo? Me parece que no era lo que yo había escuchado. Me parece que a mí me habían dicho que la bendición de Dios es que se nos quiten todos los sufrimientos. Me parece que hay una iglesia que se dice cristiana y su lema es venga y pare de sufrir o pague por sufrir, algo así. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que sufren. Tal vez, hermano, se lo digo en el nombre del Señor, no parezca muy halagüeña la enseñanza de Año Nuevo. Tal vez no parezca muy motivante, pero leamos el versículo 11, pero le pedí que lo leamos todos. Habéis oído de la paciencia de Job, que sufrió como un condenado. Pero mire lo que dice, léanlo por favor, hermano, usted tiene la escritura, dice, y habéis visto el fin del Señor. ¿Cómo murió el Señor? ¿Cómo murió el Señor? ¿Cuál fue el fin de Cristo en la tierra? Sufriendo. Amén. ¿Quién quiere ser como Cristo? ¿Quién quiere vivir como Cristo? Dos nada más. Me preocupa. ¿Sabe qué significa cristiano? Uno que es como Cristo. Así que cuando alguien le diga, yo también soy cristiano, y este borracho le diga, no señor, usted no es cristiano. Cristiano es el que es como Cristo, y Cristo no andaba borracho. Amén. El que diga que es cristiano y le pega a la mujer, miente. Cristo le pegaba a la mujer. Bueno, no tuvo mujer, pero enseñó. Y dice, como Cristo amó a la iglesia, el marido debe amar a su esposa. Amén. Qué tremendo. Me mandaron un audio de un hombre que viene a la iglesia, una llamada, llamó a la mujer y la mujer le grabó la llamada y me la mandó. Me dice, mire pastor, cómo me habla. Impresionante, mi hermano, impresionante, impresionante escuchar a un varón hablándole a la mujer así. Es impresionante, mi hermano, es terrible eso, en el nombre del Señor le digo. No puede ser, no puede ser, hermano amado, se lo digo en el nombre del Señor, que un varón maltrate a la esposa con palabras, que la destruya, le diga buena para nada, idiota, le va a restregar esa jeta yo no sé en dónde, terrible. Cristo no hace eso con la iglesia. Y yo sé que muchos cristianos lo hacen con sus esposas. Yo sé que hay muchos hombres que le gritan cosas terribles a la mujer. Pero ese no es el ejemplo de Cristo. Así no hemos predicado al Señor. Así no podemos entenderlo. Por eso, mi hermano amado, la Biblia nos está hablando. Bienaventurados los que sufren. Nosotros recordamos, hermano amado, perdón, terminemos de leer la escritura. Dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo quiero terminar diciéndole algo, mi hermano amado. No significa que
tengamos que aguantar y que estemos condenados a esto, no. Pero tal vez podamos terminar leyendo en Efesios, que fue como nuestra porción principal. En Efesios, el capítulo 3, el versículo 16 en adelante. Vamos a terminar leyendo esta porción, hermanos amados. Efesios capítulo 3, versículo 16 dice, para que os dé, ¿lo tienen? Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Mire qué lindo. ¿Qué les dé? ¿Plata? ¿Acceso infinito al supermercado? ¿Qué es lo que está orando? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, dígalo, con poder en el hombre interior por su espíritu. Yo quiero que usted se fije en algo, mi hermano amado, por favor. Cuando nos dedicamos nosotros a pedir las riquezas de Dios, cuando venimos nosotros a la iglesia a buscar únicamente el favor del Señor, y no es que esté mal, no es que esté mal, pero si usted vino a la iglesia esperando que Dios le cambie el marido, le sane la enfermedad, le alargue la vida a su perro, le castre el gato, yo no sé cuántas peticiones nosotros le traemos supuestamente a Dios. ¿Sabe qué pasa? Empezamos a perder la oportunidad de pedirle al Señor la verdadera bendición de Dios. El apóstol dice, ruego para que Dios, conforme a sus riquezas en gloria, les dé con poder ser fortalecidos en el hombre interior. Quiero decirle algo, mi hermano, las bendiciones del Señor, el oír su voz, el poder lograr que en los lugares espirituales se oiga nuestra voz. Yo no sé si usted lo ha vivido o si alcanza a imaginar esto, el auxilio del Señor, el poder de Dios para transformar, para cuidar, para bendecir, para ser feliz. Yo no sé si usted ha experimentado, y creo que sí, y si no lo ha hecho, déjeme decirle que es la experiencia más maravillosa que un ser humano puede tener, y es estar en la presencia de Dios un tiempo, es llorar, es clamar, es invocar, es decirle, Señor, yo te quiero entregar mi vida, cueste lo que cueste, me quiero rendir a ti, tú eres digno de que yo te entregue todo lo que soy. Si usted ha tenido esa experiencia, déjeme decirle, esa experiencia se hace por medio del hombre interior, y acá dice la Biblia, que conforme a las riquezas de su gloria nos dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire, la santidad, los galardones espirituales, el conocimiento de Dios, el poder oír la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes han cometido errores porque no sabían qué hacer? ¿Cuánto nos ha costado tal vez las decisiones equivocadas que se tomaron? ¿Cuántas veces, hermano, mujeres han sufrido profundamente por un mal matrimonio? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sufrido porque estábamos en una ciudad, nos fuimos a otra y allí nos fue supremamente mal? ¿Sí que ha pasado eso? ¿Sabe por qué? Porque no oímos a Dios. ¿Cuántas veces yo conozco papás arrepentidos porque tal vez, casi que digo, le entregaron en sus manos a su hijita a un bandido sin vergüenza, es un hijo del diablo, que no le trajo sino sufrimiento, deshonra? Y el mismo papá, la misma mamá fue la que le insistió. Y cuando le preguntan dicen, pastor, es que me engañó, yo no sabía. ¿Sabe por qué lo engañó? Porque no oyó la voz de Dios. Amén. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cuántas veces, hermano, nos afligimos? ¿Cuántas veces peleamos con la mujer de manera terrible? ¿Cuántas veces peleamos con los hijos y ni siquiera entendemos de dónde viene el problema? Ni siquiera sabemos, tratamos de hacer las cosas bien, de hablar, de bendecir, y al final terminamos supremamente emproblemados. Yo lo he visto, mi hermano, se van de vacaciones con la familia haciendo esfuerzos y terminan en una pelea, hermano, terrible. Uno sale y se va, se devuelve antes, el otro pelea, el otro muerde. Por allá un muchacho aprendió a consumir drogas, la muchacha perdió su virginidad. Bueno, eso es, hermano, terrible. Y a lo último dice el hombre, si yo hubiera sabido
no me hubiera puesto a hacer esfuerzos para ir por allá. Pero ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó, hermano? Que perdemos la capacidad de oír al Señor. ¿Por qué, mi hermano amado? Porque Cristo no habita en nuestros corazones. ¿Y por qué? Porque tal vez estamos más interesados en las cosas de este tiempo, de este reino, que en las cosas del Señor. La iglesia tal vez se está interesando más en la parte económica del reino que en la santidad, que en el ser fortalecidos en el hombre interior. Déjeme decirle algo, mi hermano. Usted tiene que pensarlo, cada uno. Pero muchas veces hemos pasado horas haciéndole peticiones al Señor, no solamente económicas, sino de cuestiones terrenales. Quiero decir, Señor, cambia a mi marido, Dios mío, guarda a mi hija, Señor, mira que mi hijo está haciendo algo ilícito, que no lo metan a la cárcel, Dios mío, que la casa no se me caiga, etcétera. ¿Verdad que sí? Pero a veces pasamos muy poco tiempo diciéndole, Señor, esta mentira que dije esta mañana me aleja de ti y no quiero que de mis labios vuelva a salir una mentira, nunca más. Señor, ayer cuando me puse bravo, hablé contra mi esposa una palabra y nunca de mi boca pueden salir palabras porque jamás tú has maldecido a tu iglesia, siempre la bendices. Señor, esta mañana me había comprometido a orar y mentí porque no oré. Y tu palabra dice, Dios mío, que tú sí seas sí, tú no seas no, porque lo que es más de esto es pecado y no quiero que esto esté en mí. Señor Dios mío, he visto en mi corazón envidia. Cuando me enteré que fulano se ganó tanto, me dio rabia. Y eso te desagrada a ti. Muchas veces, hermano, nuestras oraciones, le voy a decir algo, la mayoría de las veces nuestras oraciones van enfocadas al aspecto terrenal. Tal vez oramos y decimos, Señor, que la iglesia se llene, pero no estamos diciendo, Señor, esas almas se están perdiendo y yendo para el infierno. Manda a alguien que con tu palabra, Señor, traiga esperanza a ellos. No importa que sean en otro lugar, pero que se salven. Tal vez estamos diciendo, Señor, levanta mi ministerio, pero no estamos diciéndole, Señor, que esa persona que sufre sea auxiliada por alguien. Tal vez, hermano, la iglesia está perdiendo el enfoque espiritual. El Señor Jesucristo inició su victoria diciendo, si mi reino fuera de este mundo, yo pondría ángeles a pelear acá, pero mi reino es hacer la voluntad de mi Padre. Y su iglesia, la iglesia que compró Cristo, debe tener el mismo sazón, debe tener el mismo enfoque, debe tener el mismo pensamiento, la misma instrucción. Y si bien el Señor añade las cosas materiales, y gloria a Dios por las motos de las hermanas, por la casa del hermano, por el trabajo del hermano, gloria al Señor. Pero ese no es el enfoque de la iglesia. Si bien hay que trabajar, si bien tenemos que salir a laborar, ese no es el enfoque. Y la petición nuestra no puede ser, Señor, respóndeme en lo económico. Nuestra petición debe ser, Señor, que esa predestinación que tú hiciste para que yo fuera santo delante de ti, tenga cabal cumplimiento ya, Señor. Que no siga yo pasando el tiempo, que no siga yo destruyendo lo que tú has hecho, que no siga yo siendo mal testimonio delante de tus servidores, de los ángeles. Qué terrible espectáculo miran los ángeles cuando miran tu casa. Qué terrible espectáculo ven los ángeles y dicen, por ese murió Cristo. Por esa murió Cristo. Nosotros, dice la Biblia, que estamos llamados a hablar a los lugares celestiales las maravillas de las cosas del Señor. Dios da las añadiduras, claro que sí. Y yo quiero decirle, no se conforme a que el diablo le dé palo. El apóstol Pablo oraba, él decía, oren para que yo sea librado. Lo dice en varios lugares, dice, yo sé que por sus oraciones saldré de estas prisiones. El apóstol Pablo lo decía. El Señor Jesucristo oró diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Claro que sí. No tenemos que conformarnos a que el diablo nos dé palo, no, mi hermano amado, pero nuestra oración principal debe ser, Señor, sé glorificado, Señor, que tu reino espiritual sea puesto sobre el material, no importa lo que se vea en el material, pero que espiritualmente yo esté fortalecido. Amén. Que si viene un ataque, que si el marido se endemonió, la esposa pueda estar firme reprendiendo esa obra del diablo y diciendo, nada me roba la paz del Señor. Amén.
No que cuando hay una pelea me quedo yo en la casa entonces peleando. No que cuando hay una aflicción entonces salgo yo corriendo. No, mi hermano amado, lo espiritual tiene que estar sobre lo material en el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia de Cristo Jesús debe ser una iglesia que ande en santidad, que busque la santidad, que anhele la presencia de Dios, que pueda decirle, Señor, dame también las añadiduras, pero dame el plato principal, tu presencia, tu gracia que venga sobre mí. Tal vez, hermanos, veamos sufrimientos. Tal vez yo lo diga como tengo que decirlo hoy. He tenido momentos donde quizá mi salud sea mejor, pero puedo decirle algo, mi hermano amado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa me puede alejar del amor del Señor. Hoy sé que sea que viva o sea que muera, que si mañana el Señor me lleva, me da igual, hasta mejor, que si el Señor me tiene 80 años acá, gloria al Señor, pero mi propósito, mi deseo, mi anhelo es hacer la voluntad del Señor. Mi gozo, mi deleite debe ser andar en rectitud delante del Señor, como Él me mandó a hacer. Que si puedo algún día predicarle a 1000 personas, con gusto lo haré, pero que si puedo predicarle a ustedes 40 o a ustedes 50, mi hermano amado, lo haré con el mismo anhelo de decirle, Señor, que haya un pueblo que se pueda presentar delante de ti en santidad, un pueblo al que tú le añadas lo que le quieras añadir, un pueblo que si tiene que sufrir, no por eso se medre, no por eso reniegue. Que este año que va a empezar, hermano, haya aquí un pueblo que nunca jamás suelte la mano del arado. Que este año que inicia 2016 haya aquí unos jóvenes, unos ancianos, unos padres de familia, unas madres de familia con las manos puestas en el arado diciéndole, Señor, sea que sufra o sea que goce, contigo voy a estar siempre, papá. Hasta el día que tú vuelvas voy a estar agarrado de tu mano en santidad, en amor, en luchas. No dejaré que mi corazón se mueva, no dejaré que las circunstancias me saquen corriendo, no dejaré que los engaños del diablo me destruyan. Señor, lo que haga lo voy a hacer por amor a ti. Mis ofrendas no serán para que me des un montón de plata, serán por honrarte. Lo que yo sirva, Señor, no será para tener nombre, será para que tú seas glorificado en el nombre bendito de Jesús. ¿Por qué no se ponen de pie, por favor?